Caracas, por ejemplo, para ser pintor, ¿verdad? Él quería ser pintor y terminó poeta. Y es pintor. Entonces, poeta, cuéntenos de dónde vino esa ira, de dónde surgieron esos ríos. Bueno, muy bien. En primer lugar, nuevamente agradecer al equipo del Ministerio de Cultura que nos ha tomado en cuenta para que durante los días 4 de julio, el día de ayer, presentásemos estos libros que están acá, Los ríos de la ira, Un tren viaja al cielo de la medianoche, si me permite Jesús, Saab, una historia de Alberto Jiménez Ure, que es Saab, una vida literaria. Saab, una historia, fue el año pasado, que reúne varios largos, breves y al mismo tiempo, yo diría, interesantes ensayos sobre nuestros libros y que abren un interesante momento para, como bien lo decía, creo que fue Luis Figuera, la obra que de manera ininterrumpida durante 45 años hemos creado, sea estudiada, sea evaluada, sea de manera crítica, constructiva, obviamente, difundida. El día de mañana están invitados a la, ¿cómo se llama la sala? La sala donde estuvimos ayer. A la sala de Filbén para la presentación de esta antología poética que tiene como nombre Soñando el largo viaje. Es una selección de nuestros poemas, no es la poesía completa. Nuestra poesía completa es casi el doble o más del doble que esto que está acá, y que publica de manera muy sobria, muy hermosa, la editorial Acidema. Están todos invitados mañana a las 5 de la tarde. Y de esa manera estamos, tú bien lo has dicho, Raúl, hermano, amigo de hace ya más de 3 décadas, desde el momento en que tu padre, Joel Atilio Casal, tuvo a bien dentro de la revista Cueyú, pudo no haberlo hecho, ¿verdad? Una revista de un gran alcance en América Latina desde lo alternativo, porque no era una revista publicada y editada por ningún ente oficial. La revista Coeyú Latinoamericano, que dirigía el padre de Raúl, Joel Atilio Casal, literalmente lo hacían entre toda su familia y con el apoyo, como dirían los Beatles, de mis amigos. Y tuvo una resonancia continental. Y fíjate, tu padre amó la poesía porque creó ese concurso, ¿no? Concurso de poesía, premio de poesía Coeyú Latinoamericano. Y muchas aguas han pasado desde ese momento, casi, yo diría así. Fue un debate interesante con Diego Rusarín, a principios de este año, cuando conversábamos sobre todos estos acontecimientos. Vean, en enero, apenas en enero, ya estamos a mitad de año y llegamos acá, ¿no, Diego? Yo le comentaba, él me interrogaba sobre los libros que yo les estaba obsequiando, y yo decía, bueno, sí, yo tengo ya 4 décadas entregado a la literatura, 40 años, ubicando el contexto. Me pregunta él del por qué. Yo le digo, bueno, por el nacimiento del libro Los ríos de la ira. Y Diego me decía, no, tú no tienes que tomar en cuenta cuándo creaste ese primer libro. Debes tomar en cuenta, para no ser tan académico, cuándo fue
que comenzaste a escribir y a publicar, así sea en un periódico, en un diario, en una revista, y efectivamente el tiempo era mucho más, puesto que a finales de los años 70, allá en el Tigre que tú mencionas y que todos aquí han mencionado, hay muchos tigrenses aquí en esta sala el día de hoy, aparte de mi hermana, su hijo, su pareja, mis dos amigos de infancia, que se les cayeron la cédula ya, ¿no? Estudiamos juntos primaria, secundaria y después nos fuimos para Mérida, para la ULA. Ellos sí se graduaron. Ellos se graduaron. Eder se graduó summa cum laude, ¿verdad? Con 18 puntos, algo así. Él es muy modesto, pero sí. Físico nuclear, ¿no? Físico cuántico. Igualide con máximas notas como anestesiólogo, médico anestesiólogo. Y tú no... Coño, chamo, pero tú hoy estás muy... Además de lo que estudiaba era letra, o sea, física. Yo no. No, yo no, porque quería hacer este preámbulo para responder lo que tú decías. De repente, esa amistad entre el grupo nuestro, que obviamente el núcleo está acá, pero somos más, ¿no? Estaban los Yaneli, los Habib, los Jordi, etcétera. Éramos una bandita muy grande, ¿no? De hijos de árabes que vivíamos en la misma comarca y a donde estudiábamos uno, íbamos todos a estudiar ahí. Si era la escuela Simón Bolívar, todos íbamos a la Simón Bolívar. Si íbamos luego al ciclo básico en el Alberto Carnevali, todos íbamos al Alberto Carnevali. Si luego en el diversificado era el Briceño Méndez, todos íbamos al Briceño Méndez. Y de repente, para la universidad, todos nos fuimos para la Universidad de los Andes. Ellos se graduaron, todos los que se fueron, menos el que les habla. El que estudiaba letra. ¿Por qué? Pero es que eso yo creo que es algo, dentro de tu pregunta, que hubo algo sombrío, obviamente, claro. Porque yo voy soñando que la Escuela de Letras me va a mí a dar las herramientas de un conocimiento que ya me había impactado el alma, la psiquis, como era la poesía, desde niño. Esa historia la hemos contado otras veces. Desde niño, en edad escolar, como adolescente, como lector, siendo adolescente, de los clásicos de Hermann Hesse, de Gibran, de Nietzsche, de los poetas del boom latinoamericano y los novelistas, obviamente Residencia en la Tierra, de Pablo Neruda. Nosotros lo leímos, Luis Alberto, a los 13 años, a los 14 años, a mediados de los años 70. Entonces, en verdad yo sí asumí que quería ser poeta. Y dije, bueno, si quiero ser poeta, mis amigos todos se fueron para Mérida, yo me voy para Mérida a estudiar letras. De hecho, me inscribo en la OPSU, no sé si eso existirá todavía, para estudiar letras. No me aceptaron, fundamos el Comité de Bachilleres sin cupo, del cual fui su presidente a finales del año 81 hasta mediados del año 82, que pudimos ingresar. Y entonces ingreso a la Escuela de Letras. Sinceramente, con muchos sueños yo garabateaba, yo creo que todos los que estamos acá, que algún día hemos intentado la poesía, lo hemos hecho en un cuaderno, con un lápiz, ¿verdad? Eso eran mis intentos. Y muchas páginas así escribí. Pero mi mayor sorpresa fue que, no estoy hablando en contra de las escuelas de letras, pero no era lo que yo imaginaba podía ser mi escuela de letras, donde yo podía entender, soñar, interpretar la poesía, para yo expandirla en mi psiquis, en mi mente. Si no era todo lo contrario, Luis Alberto, todo lo contrario. Cuando digo todo, todo. Es decir, eran clases altamente tediosas para mi edad en aquel momento.
o para mi búsqueda personal. Eran profesores sumamente académicos, rigurosos. Nunca había nada, una oportunidad de, bueno, vamos hoy a hacer, en base a esta clase que hemos dado, un ejercicio de poesía. Me está mirando Jesús Salazar y es algo sorprendente viéndolo ahorita. ¿Sabe por qué? Porque luego yo quedé picado con la Escuela de Letras porque salí huyendo de la Escuela de Letras. No duré ahí ni 3 semestres. Pero luego que yo me gradúo de abogado, estoy adelantando el cuento, ¿no? Luego que yo me gradúo de abogado y empiezo a ejercer en materia de derechos humanos, me inscribí para estudiar una maestría de literatura venezolana. ¿Y quién era mi compañero de aula? El señor Jesús Salazar, que sí se graduó. Un aplauso para que se graduó con buena nota, con una tremenda tesis. Los estudios de esa maestría en literatura venezolana, que te pedían era estar graduado, no te pedían que fuera en letras, sino que tuvieras un título de licenciado, médico, abogado, ingeniero. Ya con eso podías optar a la maestría. Y Chuchu lo que estudió fue sociología. Sí, pero tiene la maestría, ¿cierto? Claro, tiene maestría de literatura. A mí me sirvió esos estudios de la maestría de literatura para escribir un ensayo que aparece en Hoguera de una adolescencia intemporal, que publica Monte Ávila en su primera edición y nuestra editora Valentina en su segunda edición en el año 24, el año pasado. En el 2024, que la segunda edición fue presentada en la Feria del Libro. Ahí hay varios trabajos que yo hice porque nos ponían a hacer trabajo. Era mucho mejor. La maestría en literatura venezolana, nada que ver con aquella escuela de letras, pero ocurrió la rebelión del 4 de febrero del año 92. Y quien les habla, ya yo tenía publicado Los Ríos de la Ira, era abogado, penalista, activista de derechos humanos. Aparece en escena Hugo Chávez. Son las cosas que pasaron. Y así me fueron pasando cosas que me vincularon a la poesía que escribí. Y de pronto la represión fue brutal. Tan brutal que la casa de mis padres en el Tigre fue allanada. La casa donde yo residía en la Trinidad fue allanada. Buscándome la DICIP, yo sabía que podía ocurrir esa persecución y me fui a esconder en un lugar realmente insólito. Bueno, lo puedo decir ahorita, porque ya que han pasado más de 30 y pico de años. Nunca lo había dicho, lo puedo decir ahorita, no, poeta. Yo no sé si existirá todavía ese lugar. Se llama Cartanal. No sé si el nombre será igual, ¿no? Pero eso queda en el estado Miranda, en lo más adentro de Barlovento. Yo recuerdo que ahí ondeaban banderas colombianas, porque había mucha comunidad de inmigrantes colombianos. Ahí estuve escondido un poco de tiempo, no sé, casi 2 semanas, y me llevaba el periódico Última Noticia, el Nacional, y de repente veo en el periódico: detenido comandante guerrillero Douglas Bravo, Francisco Prada Barazarte y todo su cofradía, como 7 detenidos. Yo dije, no vale, vean lo que es la decisión y no sé cómo ustedes lo interpretarán, pero el paso al frente que siempre ha marcado mi vida, mi poesía. Yo dije, yo salgo de esta clandestinidad y yo voy a defender a Douglas Bravo y al flaco Prada, que están injustamente detenidos, vinculándolos a que ellos estaban en el asalto del 4 de febrero. Claro que apoyábamos al 4 de febrero, claro que sí, pero de ahí a que transportaban armas, etcétera. Entonces, yo doy una rueda de prensa en las afueras del 6CPC, de la antigua PTJ. Allí había una oficina de prensa, asumiendo la defensa de ellos, y ya salgo de
Yo digo, bueno, si me van a perseguir, van a quedar mal, porque el abogado de los que están presos se lo van a llevar preso también. Entonces era como que no pegaba, ¿no? Y entonces en medio de toda esa avalancha que ocurrió, Douglas estuvo casi un mes preso en los tribunales militares, juzgado por tribunales militares, hasta que metimos un amparo, un recurso de amparo ante los tribunales militares y logró su libertad. Bueno, ahí perdí como 2 meses de clase. Después fui perdiendo 3 meses, 4 meses, y cuando vine a ver, no fui más a clase. No me pude graduar tampoco. Oye, pero es algo raro, ¿verdad? Oye, es extraño, chicos, porque ahí está pasando algo. A pesar de que me gustaba esa maestría, pero bueno, porque se llamaba Maestría de Literatura Venezolana, era más interesante. Yo quise ser reincidente, no vale, no pude estudiar en la escuela de letras, voy a estudiar en esta maestría. Entre eso que tú me preguntas y aquello, obviamente, ocurrió un tema de imagínense que de pronto aquí, como nos pasó ayer, ¿no? Que estábamos hablando y ¡pin! Se fue la luz, ¿verdad? ¿No se acuerdan? Pero yo seguí hablando, y sin micrófono, no sonaba el micrófono, yo seguía adelante. Cuando yo entiendo que la escuela de letras, primero no me iba a hacer ningún poeta, sino si acaso me podía ser un mal poeta, si acaso. Y que ya la ciudad, Mérida, ya me oprimía, porque yo vinculaba, ¿y cuál es el problema de decirlo? El fracaso de lo que fue el intento de soñar, estudiar letras para ser mejor poeta. Yo vinculaba todo eso a la ciudad, ya la ciudad me oprimía, ya no la veía esa ciudad como la veo ahora, como la he recuperado en mi ensoñación, la cordillera, los nevados, el páramo de la Culata, el valle y todos los alrededores, ¿no? Y un día fui a ver un concierto de Silvio Rodríguez en octubre, fue octubre. De hecho, Los Ríos de la Ira está lleno de todo eso, este libro completo, de todas esas memorias y de todas esas consecuencias de la vivencia tanto del Tigre, de Mérida y luego mi regreso al Tigre, que fue lo que decidí hacer luego del concierto de Silvio Rodríguez en la Plaza de Toros. Decidí regresar a El Tigre y ustedes se imaginarán, Luis Alberto, para una familia, bueno, los árabes en aquella época, aquí hay unos paisanos árabes, el orgullo más grande era que el hijo que estaba estudiando se graduara. Y yo regresé con una maleta como de aquí para allá. Uno tenía que regresar de vacaciones en diciembre, yo regresé en octubre. Y dije, no, vale, yo regreso, pero yo no quiero estudiar más letras. Pero es que no era que no quería estudiar más letras, es que no veía que mi horizonte académico universitario ya se había apagado. Porque en Oriente no existía ninguna carrera humanística para la época, nada. No sé si ahorita, pero... bueno, sí, en las universidades privadas. Ahí uno no podía estudiar ni Derecho. Figuera, que fue dirigente estudiantil en la U, don Marco, me corregirán, pero ahí lo que había era ingeniería, medicina, administración, contaduría. O sea, yo decía, no sé, si no pude estudiar en la escuela de letras, aquí me agarré que te raspaba. Y me quedé así stand-by, ¿verdad? Y yo pensé, en verdad yo sí pensé que iba a terminar siendo el heredero del negocio de mi padre, a mucha honra. No veía en el horizonte próximo estudiar en una universidad, porque decir venirse a Caracas, Crespo, en aquella época, cuando tú eras del interior del país, era como que venía al inframundo, porque en Caracas en los años 80, me corrigen los que vivían aquí, y en los 70 te mataban por quitarte unos zapatos Adidas, te mataban para quitarte unos lentes Ray-Ban. No es que te decían, deme esos lentes, deme esos zapatos con una pistola, no, es que te daban el tiro, te mataban, te herían mortalmente y te robaban. Entonces no estaba en mi horizonte venirme a estudiar Derecho
a Caracas o letras, nada. Y entonces, ¿cuál fue mi salvación? Entre los años 84, 85, 86, supóngase, escribiendo y reescribiendo, porque hay poemas que escribí y no corregí, pero yo me di cuenta ahí en esa época, Crespo, que un poeta, y escucha esto, Rosarín, un poeta tiene que ser un orfebre, así como un orfebre talla una joya, ¿cierto?, o un carpintero talla una madera. Yo entendí en ese momento que yo no podía salir a la palestra pública de mostrar mi poesía en periódicos, en revistas o en un libro, siendo algo como para salir del paso, como que un hobby. No, yo me lo tomé muy en serio. Y entonces fíjense, los libros para la época y para esta todavía eran de 30 páginas, cosa que yo celebro, 40 páginas, casi todas en blanco, porque era lo que imponían los talleres de la época, tráfico, guaire, bueno, lo que fuese, pues, no, ese debate vendría después, pero ese no era mi estilo, Cristian, ese no era mi estilo, esa no era mi forma de decir, eso así tan sumario, y salió este libro torrencial, que originalmente en mecanografiado tenía 270 páginas, donde hay poesía de combate, de la rebelión, que es el principio, pero luego hay poesía amorosa, poesía erótica, poesía existencial, poesía intimista, poesía de la desolación, del desamor, del desarraigo, del amor al paisaje, y ahí respondo a la pregunta de todos los que me antecedieron en la palabra, a quienes agradezco y pido para ellos un fuerte aplauso, de verdad, porque yo me honra, Raúl, que tú hayas sido, porque la idea del coloquio fue Raúl, el autor intelectual, que se hayan tomado este coloquio con tanta seriedad, con tanta formalidad, porque cada quien ha dicho algo diferente al otro, y ocho ponentes, ¿no? Entre ellos, al más citado, que es Luis Alberto Crespo, que es el que más me ha leído de manera consecutiva. Vean que yo le decía, oye, Luis Alberto, tú eres el prologuista de este libro Soñando el largo viaje, que es una antología, pero también eres el prologuista de este nuevo poemario mío, Un tren viaja al cielo de la medianoche. Y sinceramente, Raúl, en ese momento yo jamás creí o pude haber imaginado que mi vida literaria iba a terminar siendo lo que ha sido. Una constante búsqueda de decir, de expresarme en los términos que lo he hecho y que comencé a hacerlo en este libro, Los ríos de la ira, que continué haciéndolo bajo los temas que aquí he narrado, aquí lo he dicho. Aquí están los temas fundacionales de mi poesía: el amor al paisaje, la rebelión, el amor, la melancolía, el desamor, la espiritualidad en esa oración que tú mencionas, el amor a los padres, a la familia entrañable, a mis antepasados, a mis ancestros. Y de pronto entendí que mi tono poético no era o no tenía otra definición sino universal, en tanto cualquiera que podía leer este libro o estos poemas o los subsiguientes, El hacha de los santos, Príncipe de Yubiduelo, Al-Fatah, Ángel Caído, que es una antología con poemas nuevos que cierran un primer ciclo, pudiera estar en cualquier otro país y sentirse identificado. Entonces yo entendí que esa era la poesía que yo tenía que asumir. Tal vez no lo reflexioné académicamente. No sé si me explico, Raúl. No es que yo agarré y dije,
esto tiene que ser así, no, sino que ocurrió así. Porque de pronto yo no decía, hoy estoy caminando en la calle del Tigre, yo nunca quise hacer algo así. Hoy estoy en la ciudad de Mérida, donde está cayendo agua y está nevando la cordillera. Así, de esa manera no lo hice, ni siquiera empezando, sino inspirado en todo eso y en lo que me ocurría, incluso a veces hablando en tercera persona o en primera persona, yo fui construyendo esa voz que luego las cosas yo tengo que decirles, las repito para que se entienda. Vean esto, ¿no? Yo publico o yo entrego este libro a varios concursos producto de eso que tú me preguntas. O sea, ¿qué ocurrió para que yo no terminara siendo cosa que hubiese sido, quién sabe, ¿no? El heredero de una tienda que vendía zapatos, ropa de hombre, de mujer, relojes, televisores, era algo increíble. Una tienda extraña, ¿no? Crespo fue para esa tienda y para la casa mía paterna a finales de los años 80 y principios de los años 90. Porque ocurrió este hallazgo de la poesía, de la palabra, de querer expresarme más allá de escribir en un cuaderno o de mandarlo al papel literario nacional o Antorcha, sino construir un libro. Y de repente el libro se gana los premios que ya hablamos y de pronto me animé a escribir un torrente que era como, bueno, la mitad de este o casi este, que era, primer capítulo, El hacha de los santos, segundo capítulo, Príncipe de Lluvia y Duelo. Era un solo libro. Yo se lo entrego a Luis Alberto para que lo leyera, lo revisara, y él se sorprendió mucho. Me dice, oye, pero has madurado enormemente. Tú trabajabas, vamos a ver si tú recuerdas esto, en el Parque Central, en la sección de cultura de Ben Press. Y estando allí, nunca dejó de apoyarme, de publicarme, de hacerme entrevistas. Algo increíble, ¿no? La sección de cultura de Ben Press. Entonces, el que salía ahí salía en toda Venezuela. Y yo le decía que, oye, me estás haciendo famoso, ¿vale? Me estás leyendo, porque Ben Press era algo así como que la sacaban todos los periódicos de la provincia y a veces creo que hasta los periódicos nacionales. Entonces estamos hablando del año 91, obviamente yo estaba graduado de abogado, ya había salido este libro, y él me dice, mira, tú tienes allí dos libros, ¿por qué tú no separas esa poesía tan lírica, que no es panfletaria, que está en El hacha de los santos, de esa poesía intimista, amorosa, dolorosa, existencialista del otro capítulo que era Príncipe de Lluvia y Duelo? Bueno, uno tiene que hacerle caso a los mayores. Yo le hice caso a Luis Alberto, mandé el libro, que era un manuscrito del Hacha de los Santos, un poco más de 100 páginas, al premio de poesía de la UCB, y se ha ganado el primer premio, mención publicación. Y ese mismo año mando Príncipe de Lluvia y Duelo al Ramos Sucre y se gana ese premio con mención publicación. Y de pronto tenía ya 3 libros en el año 92. ¿Qué significó todo esto? Que aquel momento donde yo sentí que se me cerraron todas las puertas, incluso no de la poesía ni de los estudios, ya va, era el destino próximo. O sea, es como uno decir, ¿qué hacer? Ahora, ¿qué voy a hacer yo aquí? Bueno, digo, voy a ayudar a mi papá en el negocio, a estar con mi familia, con mi mamá, mi papá, mis hermanos, que son adorables, que me han acompañado eternamente toda la vida, mis amigos, y voy a escribir poesía. A ver qué pasa. De pronto, en medio de todo ello, un amigo, Néstor Tobar, un día, teníamos un círculo literario, ahorita que me acuerdo,
donde nos intercambiábamos libros de budismo, de los clásicos, o sea, seguía en el camino de la escritura, fíjate, a pesar de que me fui de la escuela de letras. Seguí leyendo, seguí escribiendo, seguí mandándole poemas al papel literario del Nacional, a Antorcha, a Frontera de Mérida. Y me dice Néstor Tobar, vámonos a estudiar Derecho en Caracas. Y yo no dudé, yo dije, vamos, pues, vamos a ir para allá. Y nos venimos. Y era un curso propedéutico antes de entrar a la universidad. 6 meses estudiando un curso propedéutico. Para luego, o sea, un semestre, luego de ello, entrar a la universidad. Cosa que hice disciplinadamente. Entonces ahí redescubro el tema del estudio de las humanidades a través del derecho, pero también descubro las librerías de Caracas. Ya las de Mérida, las del Tigre eran fascinantes, pero aquí estaba toda la red de librería Guaymares, que es donde conozco a este humilde servidor y gran hermano Chuchu Salazar, en la librería que quedaba en el Centro Simón Bolívar, que dirigía Luis Quiñones. Ahí conocí a William Osuna, que andaba por ahí conocí y llegué a ver varias veces a Jiménez Germán y a todos los poetas, yo diría, no sé cómo llamarlo. ¿Ah? Sí, pero esos poetas tenían un nombre. Marginales no, porque poetas alternativos, es que no sé qué, pero bohemio, era la Caracas bohemia. Y de repente te descubro en Sabana Grande, frente al Gran Café, oye, esa librería era mágica, tú debes recordarla mucho, Crespo. La librería Suma, que dirigía Raúl Domínguez. Y allí conocí a quién, a Juan Sánchez Peláez. Y yo le entregaba a Raúl Betancourt, yo le entregaba a Juan Sánchez Peláez todos mis poemas y él me alentaba, me elogiaba, me decía que siguiera adelante, que él me decía, pero tienes que terminar, tienes que escribir el libro. Yo lo que entregaba era puros poemas mecanografiados. Y decía, oye, ¿cuándo iré a terminar ese libro? Que era este, ¿no? Y conocí la librería Lectura, que quedaba en Chacaíto. Creo que la dirigía un uruguayo, pero son librerías fascinantes, sinceramente, que lamentablemente ambas ya no existen, pero eran muy célebres. Mire, yo tengo un libro que se llama Los Vagabundos del Dharma, Rosarín, Los Vagabundos del Dharma de Jacques Kerouac. Desde el año 84, con unos versos, yo dije, con estos versos voy a inspirarme para escribir un poema nuevo, que dice, Librería Suma, tiene el sello, ¿no? Pues ellos te colocaban el sello de la librería, y el año era de 1984 cuando lo compré. Bueno, ese libro todavía lo guardo conmigo, pero yo creo que eso al final fue, y creo que estoy respondiendo las 20, 30 preguntas que mucha gente pudiera tener en su cabeza. Asumí como un hombre entregado, créanme, entregado de cuerpo y alma a la espiritualidad, a la lucha humanística, así la veo, a la búsqueda de las letras, de la poesía, como doctrina de salvación, como legado. Yo entendí que era lo único que podía yo dejar, mis poemas. Si pudieran leerlos o no, quién sabe. Pero no me equivoqué, Marcos, ¿viste? No me equivoqué. Marcos a mí me publicaba unos poemas y él me va a regalar la revista original. En la revista Escarabajo, que era tremenda revista que publicaba el Ateneo del Tigre, la Casa de la Cultura, Simón Rodríguez. Y luego comenzó también Marcos a publicar libros. El Tigre era algo increíble, ¿no? Una cosa mágica. Un pueblo perdido, pero las mejores librerías, la mejor venta de discos, la mejor Casa de la Cultura. ¿Quiénes dieron esa Casa de la Cultura? Mira, Benito Iradi, eso lo hemos hablado. ¿Quién se formó ahí como pintor? Hugo Newton. Digamos el nombre, Carlos
el otro imán, Carlos Malaver, hay otro, el que tenía los pelos rizados, Pedro Peña, mira, dígame tú, Abelardo Girón, Premio Nacional, todos se formaron en la Casa de la Cultura Simón Rodríguez, el Taller Libre de Arte, Eduardo Latuche, casi nada, ¿no? Que surgió en los años 60, 70, 80, 90, eso fue lo que me formó. Ahora, de ahí a yo imaginarme, ciudadano embajador, con el debido respeto, que su gran nación me publicara a mí un libro, una antología de poesía, si me la permite. Vean esta antología, qué hermosa, traducida al árabe y auspiciada por la Biblioteca del Cairo. ¿Ustedes creen que ese muchachito que se vino de Mérida huyendo a atender un negocio imaginó esto? No. O que la Universidad de San Petersburgo, Luis Alberto, la Universidad Estatal de San Petersburgo pudiera hacer una antología casi de este tamaño y que pudimos, a Dios gracias, presentar ese libro hace apenas una semana. O que luego de todo ese recorrido como lo señalaron todos mis antecesores, de los ríos de la ira, del hacha de los santos, de príncipe de lluvia y duelo, de Ángel el caído ángel, de cielo a media asta, de memoria de Gulán Rubani, estoy hablando solamente de los poemarios, de un tren viaja al cielo de la medianoche, etcétera. Pudiéramos haber llegado a este momento, en verdad nunca, y fue lo mejor, nunca lo visualicé como un hecho cierto, pero lo que sí intuía, y eso sí, era que yo, a pesar de la adversidad, Luis Alberto, porque, mire, yo se lo decía a Jiménez Germán y a muchos de los que aquí fueron por méritos propios, yo nunca voy a caer en esa diatriba tan negativa con la cual quieren siempre los envidiosos poner a lanzar la energía negativa. Por méritos propios, como fuese, ¿verdad? Editados en Monte Ávila, esa pregunta la hacía Luis Figuera, oye, con esos 3 libros pudo haber sido editado por una editorial oficial, pero yo estaba vetado. Yo te respondo, yo estaba vetado. ¿Cómo tú crees que me iba a editar mis Monte Ávila? Cuyos tutores, con todo el respeto, eran personas muy intelectuales, muy todo, pero eran parte del engranaje de gobiernos como, por ejemplo, el de Luis Herrera Campín, el de Jaime Lucinchi, el de Carlos Andrés, el de Caldera, segundo gobierno, que yo enfrentaba de una manera increíble, a un punto tal que, bueno, nos valió persecución, detenciones arbitrarias insólitas, por uno sacar, imagínense, una fotocopia de un hecho histórico como la masacre de Cantaura. Yo duré 2 días detenido en la DICI y amenazado de ser traído a la sede central de la DICI en el edificio de los Chaguaramos, un helicóptero. Ustedes dirán, ay, ¿cómo? ¿Y por qué no te terminaron llevando? Porque había un amigo de mi padre que tenía nuestro apellido, sin ser familiar nuestro, que llegó a la sede de la DICIP y él era comisario de la DICIP en Bolívar y él abogó por mí. En el momento que me iban a trasladar en un helicóptero a la DICIP, yo no quiero ni pensar lo que iba a pasar ahí. Yo había sido detenido con Yamil Acero, hoy graduado de medicina en la ULA, de los que se fueron del Tigre para Mérida. O cuando detienen a Juancho Barreto, presidente de los centros estudiantes de la ULA en Trujillo, y yo voy a la sede de la Dirección de Inteligencia Militar a defenderlo, y por solo pedir al soldado que estaba allí que me permitiese como abogado de él, su señora madre me dio un poder, no sé cómo lo hicieron, pero yo tenía el poder para representarlo y reclamar de que me dejaran verlo. Bueno, duré
Yo calculaba que eran 2 meses, 3 semanas, no sé. Pero me llevaron a un sótano que llamaban La Nevera. Uno baja. Yo recuerdo que bajé escalera, y todas las luces eran peores que esta. Un techo mucho más pequeño, con un aire acondicionado que sería de -5 grados. Y me dieron, mira, no se me olvida, un cartón, ¿cómo se llama eso? Una caja de cartón, la picaron así, y esa era la supuesta cama donde yo iba a dormir. Lo que les estoy contando es real. Mire, había una rendija como esta, ¿no? Y a mí me tiraban la comida ahí, pero no es que me la colocaban así normal, sino la tiraban así y caía en el piso. Yo sí no me comía eso. O sea, yo duré como 2, 3 días y más sin comer. Y me daban agua. Eso sí, me llevan un agua de esta que yo me la tomaba y yo decía, bueno, ojalá no esté envenenada. Y de repente un día, así como entré, me soltaron, ¿no? Porque yo trabajaba en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, la dirigía Enrique Ochoa Antich, y su hermano creo que era ministro de la Defensa. Aquí está mi hermano Alfredo Ruiz, podrá recordar todo esto que estoy contando porque eso fue una noticia en ese momento. Entonces, imagínense ustedes, ¿tú crees, Figuera, que me iban a estar a mí publicando y a cada rato salían informes de la DICIP y del DIN, de los más buscados, de los terroristas que estábamos involucrados al MBR 200 y aparecía mi nombre ahí? Pero no importa, yo digo no importa porque me publicó el papá de Raúl, me publicó Chuchú, eran 100, 200 ejemplares, no importa. Oye, se agotaron esos 100 ejemplares. Los primeros eran grapados, no sé si te acuerdas. Luego los otros 100 eran pegados. Luego tú hiciste una edición especial como la que contaste ahorita, que era con grabado. Yo tengo 2, al menos guardadas, impresionante. Igual el H. de los Santos, salieron 100 libros, la primera edición se agotó, la segunda edición 100 libros más. Príncipe de Vivo y Duelo, estaba en Cumaná, no sé si fueron 100, ¿qué? Pero lo interesante era, ese es el misterio, Crespo, Rosarín, el misterio es que esa poesía corrió, esa poesía fue leída, esa poesía era reproducida, porque muchos de esos poemas salían en los suplementos culturales, eran garabateadas en pintas en la UCB, sobre todo el poema Maizanta, algunos versos de Maizanta. Y de pronto estamos acá este día y yo quería meter mi mensaje por ahora, como diría Chávez. Yo aliento, yo le doy toda el espíritu, la energía positiva a aquel que escriba, a aquel que sueñe con un pensamiento hermoso, que le guste escribir cartas, que sueñe con hacer relatos breves, que lo haga y que crea en sí mismo, que piense que esa vocación que está teniendo en ese momento no es en balde, no es que vino y se iluminó, porque Crespo me preguntaba y me decía, pero mira, esto que tú hiciste, ¿cómo lo hiciste entre 22 y 23 años? Porque releer el libro 40 años después, yo por eso cuando lo releí dije, yo voy a volver a publicar este libro. Y conversé con Valentina, ¿cierto, Valentina? Y con Raúl, le dije, mira, vamos a volver a publicar este libro. Y Raúl, como siempre, así inquisitivo, me dice, ¿o tú crees? ¿Vas a publicarlo completo o le vas a quitar unos poemas? Le digo, no, lo voy a publicar íntegro, porque lo que hay aquí es algo que yo mismo ni me acordaba, en los términos del respeto al lenguaje, al castellano, a la lírica, a la voz, de querer transmitir, ya muchos de ustedes lo han dicho, de repente un sufrimiento, pero dentro del sufrimiento una esperanza, es la dualidad, ¿no? Dentro del breve poema, como decía Figuera, dentro del largo poema, una metáfora secreta o unos versos cortos que pudieran significar otra cosa. Pero no solo esto está aquí. Eso está en el H. de los Santos, que la vamos a volver a reeditar. Eso está en Príncipe de Vivo y Duelo, que lo voy a volver a reeditar, a mucha honra. Hay gente que desaparece en sus primeros libros.
y les da como pena. Yo creo que hemos llegado acá por algo muy especial, Raúl, que es la esencia humana de soñar y de adivinar tal vez con las imágenes, que es lo que yo quise en mi lucha como poeta. Yo siempre quería, soñaba, y eso lo confieso acá, que mi poesía fuese el resumen de todas las artes, es decir, que la gente al leerme viese una foto o una película. ¿Por qué? Yo quería que la palabra fuese imaginación, que la gente pudiera imaginar lo que estaba leyendo. Ese era siempre mi sueño, que cuando alguien leyese un poema de amor, de nostalgia, de melancolía, de búsqueda de un paisaje, de adivinación, de espiritualidad, lo que fuese, al leer las palabras se quedase un rato, lo pensara y dijera, oye, eso me pasó una vez a mí, o eso le pasó a alguien, o la reinterpretación, ¿qué quiso decir el poeta con ello? Porque entonces yo culmino así. La poesía es tan delicada, es tan sublime, que reúne todas las artes en sí misma. Primero, es una escultura porque tú haces de la palabra una orfebrería. Tú eres un orfebre, te conviertes en un escultor de la palabra. Te haces un pintor, porque en la poesía tú dibujas a través de los versos y las palabras imágenes. Tú también te conviertes en un fotógrafo artístico, porque de pronto hay 2, 3, 4 versos que son un flash, como es una foto que tú ves de repente. O la secuencia de la fragmentación del poema te puede llevar a un cortometraje o a un largometraje. Entonces, en un poema puede haber, en una poesía puede haber escultura, pintura, dibujo, orfebrería, escultura, cine. Por lo tanto, viva la poesía hoy, mañana y siempre. ¡Viva! Muchas gracias. Bueno, poeta, muchas gracias. Y para cerrar, aquí los compañeros de Egipto tienen un cierre con broche de oro. Bueno, muchas gracias. Nosotros como la Embajada de Egipto estamos muy agradecidos con el doctor Tarek. Como bueno, estamos muy agradecidos con primero el libro. El libro ahora es muy vendido en Egipto, el libro Soñando un largo viaje. Y bueno, tiene mucha publicidad y también hay muchos estudios, también surgió debate también, en la universidad. Claro, en la universidad. Y hemos hecho muchos eventos, uno en línea con las intelectuales y uno también en la residencia del embajador y ahora también en el Salón de Egipto, en el Felben, en lo cual Egipto es el país homenajeado. Y como homenajear tenemos pocos regalos. Esto es un regalo de la autoridad del libro, un libro sobre la historia de Egipto. Wow. Sí. Un aplauso, vale. Y también un regalo muy interesante. Eso lo trajo la doctora May Zaki, egiptóloga, que trajo del Cairo. Sí, claro. Eso es cartouche que hacen para los reyes. Y entre el cartouche se escribe la palabra. ¿Qué significará? Cartouche, eso sí, es
cartucho para los reyes, se escribieron los nombres de los reyes en cartucho. Y esta, le muestro. Esta es la palabra Tarek. Muchas gracias, vale. Se lee Tarek. Muchas gracias, muchas gracias. Se lee Tarek en el jeroglífico. Y allá al lado, esto es Ángel, o la llave de la vida, es como un deseo de larga vida en jeroglífico. Entonces, larga vida para Tarek. Eso es lo que quiere decir. Sí. De verdad no me esperaba este regalo, de verdad. Quiero agradecerlo de corazón, porque esto tiene un valor muy grande. Ustedes lo verán muy sencillo, pero yo que soy de descendencia árabe libanesa, sé lo que significa el cartouche, sé lo que significa la llave que te da la larga vida y que nuestro nombre esté aquí en este jeroglífico. Voy a honrar este regalo, lo llevaré en mi corazón, comprometiéndome a seguir escribiendo una poesía cada día más humana, más hermosa, más noble, más humilde y más sencilla, hasta alcanzar todo la serenidad de la niebla que queremos agarrar y no se ve. Dáselo a mi hermano. Imán, ven para acá, Imán. Observar en las imágenes, el fiscal general de la República recibió un obsequio por parte de representantes de la República de Egipto, específicamente del Cairo. En estos momentos están haciendo los saludos pertinentes y realizando los agradecimientos por parte de este obsequio que recibieron. Es importante destacar que ustedes pudieron disfrutar a través de las pantallas de Globovisión la presentación de este coloquio, donde el fiscal general de la República, Tarek William Saab, contó diferentes anécdotas sobre los inicios que tuvo en la poesía. Esta presentación también contó con la participación de diferentes invitados especiales, quienes cada uno de ellos emitieron sus opiniones sobre las obras literarias realizadas por el alto funcionario y destacaron también la importancia que ha tenido la poesía a lo largo de la vida del fiscal general de la República y el rol que ha tenido en la política durante todos estos 45 años. Como podemos observar en las imágenes, se encuentran reunidos agradeciendo a todos por haber participado en esta gran actividad a propósito de la 21ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Allí podemos observar cómo se encuentra con los representantes de Egipto, donde recibió un obsequio por parte de ellos, específicamente un cartouche, el cual es un símbolo en esta nación. En esta presentación destacaron el rol que ha tenido el alto funcionario en la poesía para el servicio de la humanidad, no en el servicio personal, sino siendo un vocero de la justicia, del humanismo y el civismo. Además, resaltaron la presentación y resaltaron también la participación de los asistentes en esta ponencia, quienes han asistido el día de hoy a disfrutar de esta presentación de coloquio. Hay que destacar que ellos se encuentran reunidos celebrando y además se encuentran reunidos celebrando esta ponencia de los 45 años del fiscal general de la República, donde se celebra la vida y trayectoria literaria del fiscal. Esta es la información que nosotros les podemos ofrecer desde la Feria Internacional del Libro de Venezuela, y con esto nosotros retornamos el contacto a los estudios.
Gracias a nuestra compañera Mayeli Angarita desde los espacios de la Galería de Arte Nacional, donde se desarrolla la edición número 21 de la Feria Internacional del Libro Venezuela 2025. 10:24, finalizamos el avance.